favor. Gracias. Bien, Alicia es un sistema informático que utiliza inteligencia artificial generativa. Está basado en la misma tecnología que usan los chatbots, como ustedes conocen, los más famosos, por ejemplo, ChatGPT. Y Alicia, ¿qué hace? Responde, la hemos entrenado, la hemos preparado, la hemos instruido, que eso tiene un... O sea, esto es un poco técnico, pero he tratado de, para la presentación, hacerlo lo más potable posible. O sea, ¿qué hace Alicia? Ella responde cuestiones sobre el derecho penal. Y además, o sea, no es solamente un chatbot que con el cual nos comunicamos y obtenemos información acerca de las dudas que tenemos sobre esa temática, sino que también permite gestionar casos, los casos que los abogados penalistas enfrentan en los bufetes. ¿Ya? Es decir, el caso desde la instructiva de cargo hasta la ejecución de la sanción. Entonces, ¿de qué tipo de, o sea, qué es lo que tiene incorporado Alicia en su base de conocimiento y en su entrenamiento? Pues ella puede responder preguntas sobre teoría, jurisprudencia, legislación, y entre ellas, por ejemplo, todo lo relativo con esas temáticas sobre penal general, penal especial, penal procesal, criminología, criminalística, medicina legal. Esas temáticas están y tiene un gran número de sentencias del Tribunal Supremo Popular, de diferentes magistrados que tienen esas, o sea, han emitido esas sentencias que son los elementos de jurisprudencia que podemos utilizar para, imagínense, recabar información sobre casos similares que podamos luego conocer esas opiniones del tribunal y preparar una mejor defensa de la persona que está siendo imputada o acusada. Entonces, esta es la parte que les comentaba. Además de las preguntas y respuestas sobre estas temáticas, Alicia permite gestionar los casos. Hemos seguido una organización en este sistema dividiendo el caso en asunto, defendido, fiscalía, defensa, tribunal y escritos. ¿Qué significa eso? Bien, en la parte del asunto colocamos todas las generalidades del asunto, todo lo que, o sea, la unidad, el número de atestado causa, esa serie de datos que son relativos del asunto en cuestión. En la parte de defendido, todas las generalidades del defendido, su nombre y apellido, su edad, si tiene hijos, cuántos hijos tiene, pasaporte, antecedentes penales, situación familiar, o sea, un grupo de elementos del defendido. En fiscalía, ¿qué colocamos? Bueno, pues en fiscalía colocamos todos los elementos que la fiscalía está, vamos a decir, todo lo que se le está imputando a esa persona, los hechos que se le imputan, las pruebas documentales, testificales, periciales que la fiscalía está colocando. Toda esa información que se coloca en esa parte o sea, proviene de la fiscalía. En la parte de defensa, entonces ahí lo que va básicamente nuestra versión de los hechos. Estamos hablando de nuestra versión porque Alicia está pensada para que la utilicen los abogados penalistas, aunque en futuras versiones pudiera utilizar la fiscalía, o pudiera utilizarla un juez, o pudieran utilizarla los estudiantes. Pero bien, ahora está pensada de esa manera y está entrenada para que se comporte de esa manera. Es decir, en la parte de defensa entonces ponemos nuestra versión de los hechos. ¿Verdad? Ahí colocamos entonces las pruebas documentales, periciales, testificales. Y una cosa importante es que una vez que uno coloca nuestra versión de los hechos, Alicia es capaz de interpretar esa versión de los hechos que está dando la defensa y proponernos qué pruebas periciales pudiéramos sugerir para este caso, qué pruebas testificales, qué pruebas documentales pudieran utilizarse en este caso. Entonces, con esa interacción que va a tener el usuario Alicia, o sea, el abogado defensor, con Alicia, puede obtener esa información y le va a ayudar entonces en su labor como abogado. Va a agilizar un poco más su trabajo, va a ser un poco más productivo porque va a poder asimilar más casos de lo que normalmente asimila. Entonces, en tribunal, pues ponemos todo lo relativo al tribunal, si los hechos probados, todo lo que el tribunal vio. Y en la parte de los escritos, pues es la documentación del caso, todos los escritos que se van generando a medida que el caso se va prosperando. Adelante. Y vemos, por ejemplo,
que Alicia ahora mismo puede hacer más de 30 escritos y estamos pensando en colocarle muchos más. De hecho, puede llegar a 100 escritos o más. Pero ahora mismo tenemos 30 escritos. Entre ellos, por ejemplo, tenemos escritos de personería, recursos, pruebas, cambio de medida, control judicial, nulidades, habeas corpus y conclusiones. Esos escritos, bueno, antes de pasar, quería comentar un poquito más de los escritos. ¿Qué hace ella? O sea, le propone con esa información que tiene la Fiscalía y su versión de los hechos, ella contrasta esas informaciones, porque muchas veces los escritos son contrastes, ¿no? La Fiscalía dice una cosa, yo digo otra, y entonces ella es capaz de contrastar esa información y producir un escrito que luego ustedes van a revisar, van a editar a conveniencia, van a aceptar algunas cosas que ella diga, quitar, cambiar, etc. Y le va a producir un documento que es listo para imprimir. Ustedes pueden presentar, ya podrán imaginarse que pueden asimilar muchos más casos con esta característica, porque uno de los juegos, creo yo, que es un juego de botella que casi todos los abogados tienen, ¿no? A la hora de asimilar casos, además de presentarse el día del juicio, es la cantidad de escritos que puede generar un caso y que tienen que llevar simultáneamente varios casos. Puede crear una confusión a cualquiera. Pues entonces ella es capaz de hacer este trabajo por nosotros. ¿Bien? Bueno, creo que nos adelantamos un poquito, pero entre otras cositas que puede hacer Alicia también está y que nos facilita un poco la introducción de la información, está la transcripción de imágenes y audios y la generación de resumen. Muchas veces la información, uno puede decir, ok, tengo que llenar toda la información de la Fiscalía, tengo que llenarla, toda la información del tribunal que me está dando. ¿Cómo me da el tribunal la información? Me la da generalmente en documentos, uno va a instrucción y saca una foto, ¿no es así? O uno se entrevista con el cliente y el cliente le hace la versión de los hechos. Uno se entrevista con el cliente, pero ¿qué es lo que hace, no? Esa información viene en un soporte, digamos un audio, y el otro viene en una imagen escaneada. Ella permite entonces, ella lee esa imagen, extrae el texto de esa imagen y nos facilita un poco el trabajo de introducción de información. Y lo mismo con el audio. Entiende el audio y lo convierte en texto. Digamos, cuando vayamos a poner la versión de los hechos, ¿no? De la defensa. Pueden pasarle un archivo de audio que contenga la información que usted recaudó de su cliente. Bien, entonces, ¿dónde podemos utilizar Alicia? Alicia la podemos utilizar directamente desde el móvil, la podemos utilizar desde nuestra oficina, la podemos utilizar directamente desde el estrado. Es decir, en plena defensa, cuando usted está escuchando lo que está diciendo el fiscal y usted le salta la duda, esto que está diciendo es correcto, ¿cuál sería la opinión del Tribunal Supremo acerca de lo que está diciendo ese fiscal? Déjame buscar. Lo busca, lo tiene y dice, espérense. Una cosa importante es que Alicia, cuando nos da la información, nos dice de dónde la obtuvo, nos da las referencias, porque una característica que tienen estos sistemas son las alucinaciones. ¿Qué son las alucinaciones? Son cosas que ella dice que parecen perfectamente normales, reales, y que no lo son. Es decir, nos da la información que parece verdadera, pero en realidad es falsa. ¿Y cómo nosotros contrastamos eso? ¿Cómo podemos evitar ese tipo de cosas? Bueno, pues ella nos da la fuente, uno puede verificar, y uno dice, lo que está diciendo, lo voy a utilizar. Bien. Adelante. ¿Y cómo es que funciona ella? Hemos hablado un poco de cómo funciona, pero ¿cómo es que funciona más bien desde un punto de vista un poquito más técnico? Esto también está un poco resumido, ¿no? Básicamente, Alicia fue entrenada con un vasto poder polegar, incluye toda la parte de jurisprudencia, como decía, la teoría y el de la doctrina, y por un proceso que se conoce como ajuste o fine tuning. ¿Qué cosa es esto? Es los modelos que existen actualmente en el mundo, como yo les decía anteriormente, al inicio, cuestan millones de dólares entrenar. ¿Y qué es lo que se hace? Se utilizan unos modelos que ya están previamente entrenados. ¿Qué información tienen estos modelos? Tienen información de Internet, todo lo que existe en Internet. Esos modelos previamente entrenados lo único que saben es utilizar el idioma y muchas veces seguir algunas instrucciones. Es decir, esos modelos aprenden cómo hablar un idioma, cómo escribir en español, cómo escribir en inglés, en chino, en árabe, por ejemplo. ¿Y qué hacemos nosotros? Después que sabe leer y escribir, le enseñamos entonces derecho penal, como haríamos con un ser humano, ¿no? Lo pasamos por primaria, secundaria, el pre y la universidad. Y entonces, además, Alicia puede utilizar información
además de la que ya conoce, que tiene incorporada en su entrenamiento, puede utilizar otras fuentes externas de información a través de un proceso que se llama generación mejorada por recuperación. Es decir, antes de que ella emita y hable de un tema, le buscamos los elementos del tema que están relacionados con la pregunta que hizo el usuario. Entonces ella dice, ok, esta es la información que yo conozco sobre esa pregunta que me está haciendo el usuario, y nos elabora, nos diserta acerca de esa tema. Estamos pensando que Alicia no solamente tiene esa aplicabilidad, también puede ser una Alicia universitaria, la pueden utilizar los estudiantes, por ejemplo. Sería muy bueno para un estudiante poder tener su repasador personal en su teléfono, verificar algunas cosas, alguna tarea que los ayude. No va a ser fraude en el examen, pero también puede utilizarse, o sea, la parte de las preguntas y respuestas que nos brinda ella. Pero también muchas veces los estudiantes, ¿no? O creo yo, no sé si ustedes seguramente hacen sus prácticas, las hacen en bufete, las hacen en la fiscalía, no sé, en los tribunales, etc. Pero cuando ustedes se gradúan y quieren quedarse a trabajar, digamos, en un bufete, tienen que saber cómo se hacen los casos, cómo se lleva un caso, cuál es la documentación, en qué momento se solicita cada una. Y como Alicia tiene eso incorporado, esa gestión de casos, la podemos utilizar también para enseñarles a nuestros estudiantes cómo puede hacerse una gestión de casos que sea, de casos de un homicidio, algo que tenga que ver con malversación, cualquier cosa. Lo podemos trabajar con Alicia también y ayudar a nuestros estudiantes a que asimilen esta tecnología y la utilicen entonces en beneficio de sus defendidos. Muchas gracias. Para ampliar un poquito más sobre el tema, la parte en la que Alicia responde preguntas. Alicia contiene la legislación, por ejemplo, contiene la ley de proceso penal, la ley de ejecución penal, tiene la Constitución de la República, el Código Penal, pero cuando usted le hace la pregunta y ella responde, por ejemplo, ustedes le preguntan ¿en qué artículo de la Constitución se regulan los derechos de los acusados? Ella te responde y además te dice el artículo, y a la parte de abajo, como decía Boris, te pone la referencia, el enlace, y puedes acceder directamente a la ley y verificar si lo que está diciendo es así o no. Pero igual que lo tiene con la legislación, nosotros nos hemos entrenado con más de 70 instrucciones, dictámenes y acuerdos del Tribunal Supremo. Usted desea saber qué instrucción, qué disposición del Tribunal Supremo regula, por ejemplo, o se pronuncia con respecto al delito de estafa, si en esos casos procede o no exigir responsabilidad civil cuando el hecho proviene es decir, el acuerdo proviene de un hecho con caracteres de delito, es decir, que no es legal, y ella entonces te responde y te dice, en la disposición tal o el dictamen tal, de fecha número tal, se regula, o el Tribunal Supremo dispone esto, usted va a la referencia, accede directamente y lo verifica. Menciono eso para decir algún ejemplo, pero igual, si usted quiere saber qué disposición del Tribunal Supremo regula cuál es la vestimenta correcta que se debe tener en el acto de juicio oral, ella te lo dice. Si usted le pregunta cuál es la instrucción del Tribunal Supremo que regula las nulidades, ella te lo responde. Si le pregunta cuál es la que responde a las víctimas, y así sucesivamente. Eso con respecto a la parte esta de la legislación y todas las disposiciones del Tribunal Supremo, además de las sentencias que ya comentó Boris. Usted le pregunta, ¿cómo se ha pronunciado el Tribunal Supremo Popular sobre la alevosía subjetiva? Y ella entonces te responde y te cita esa sentencia. Y además, a la parte de abajo, te pone la referencia. Usted le pregunta, ¿qué ha dicho la magistrada María Caridad Bertó sobre la valoración de la prueba al momento de dictar sentencia por parte del tribunal? Y ella te cita esa sentencia y te dice además, te da todo, te ofrece todos estos datos. Realmente es muy bueno porque ella es capaz de relacionar en las respuestas, cuando son respuestas generales, jurisprudencia, teoría y lo que está también en la legislación. Con respecto a la teoría, ¿qué es lo que contiene? Bueno, contiene el libro actualizado de Derecho Penal Especial, contiene el libro actualizado. ¿Por qué digo actualizado? Porque ustedes saben que toda la legislación en esta materia cambió y todos los textos con los que se está trabajando en la universidad ya no se corresponden con lo que hay actualmente legislado. Toda esta fue una tarea que obviamente tuve que llevar a cabo para actualizarlo con respecto a la legislación que se encuentra vigente y poder entrenar correctamente a Alicia. Entonces tiene el libro de penal especial, el libro de penal general también, pero a eso le sumamos una serie de libros de texto que se encuentran editados por la Organización de Bufetes Colectivos con temas actuales ya que tienen incorporado la legislación vigente.
Le añadimos, porque creo que es muy importante, textos de Danilo Rivero, que tuvimos que también llevarlo a la legislación vigente, porque obviamente Danilo Rivero, con ese caudal de conocimiento, de experiencia, de enseñanza que nos transmitieron a través de los textos de la UNBC, estaba adaptado a otro sistema legislativo. Y tenemos algunas conferencias de profesores conocidos como Maida Goite, Juan Mendoza, que refiriéndose a la legislación actual y todo eso en su conjunto, cuando Alicia responde teniendo en cuenta todos esos elementos. Nosotros además le hicimos algunas pruebas preguntándole dónde se regula, por ejemplo, la fórmula, y pudimos ver que Alicia es capaz de responder más rápido que yo, por ejemplo, en qué artículo de la ley del proceso penal se regula la fórmula y qué es lo que contiene ese artículo, porque además le puedes pedir, cítame textualmente tal artículo. Por los elementos de tipicidad, por ejemplo, en Derecho Penal Especial, ustedes saben que los elementos de tipicidad auxilian, nos ayudan, es la herramienta, el por qué este delito califica, este hecho califica este delito, usted le puede decir, dime los elementos de tipicidad del delito de sabotaje, y ella te hace un análisis de los tipos penales, es decir, de todos los tipos penales, pero además usted le puede preguntar más, ¿qué se entiende por mercenario? ¿Qué se entiende por alevosía subjetiva? Y todos esos argumentos son los que, como decía Boris, están en una defensa, en un acto de juicio oral y quiere fundamentar el por qué. Por ejemplo, el fiscal está diciendo que califica el delito de asesinato y tú consideras que no lo es, y estos son elementos, estos son argumentos que puedes utilizar para tu defensa. Esta parte, esta función de Alicia a mí realmente me parece muy útil porque constantemente eso es para facilitar. Nosotros utilizamos las leyes, bueno, ya puedes consultar y preguntarle directamente a Alicia y no tener que dedicar tiempo a buscar jurisprudencia, que sabemos que no la tenemos a las manos, porque a pesar que las sentencias del Tribunal Supremo son públicas, no tenemos acceso a todas ellas, es decir, están en determinados sitios, sí tienen acceso a los jueces, pero no todos los demás, aunque son públicas. Entonces, Alicia nos está brindando todos estos beneficios con estas funciones. Con respecto a la función de que gestiona casos, realmente es muy bueno, muy agradable tú acceder a Alicia desde cualquier lugar, desde cualquier momento, desde tu casa y conocer qué está o qué tú tienes sobre un asunto que estés llevando. Yo acostumbro, por ejemplo, porque hay un grupo actualmente de abogados que la están utilizando, que la están probando, y yo acostumbro a identificar los casos, mis casos, con el número del contrato, el nombre del cliente y quizás el delito. Usted quiere hacer, buscarlo, usted en el buscador le pone, por supuesto, el nombre del cliente o como usted desee, identificarlo y inmediatamente te lo busca. Y ahí tienes toda esta información. Esta información que, como dije antes, te ahorra tiempo, te agiliza el trabajo. Y yo de alguna manera pienso que además obtienes mejora la calidad de ese servicio que estás brindando cuando tienes en cuenta todos estos beneficios que te está aportando. Entonces accedes a tu expediente, a tu caso y ahí tienes toda la información. ¿Cuál es el quid de la cosa? Lo ideal es, desde el primer momento en que haces el contrato con el cliente, comenzar a utilizar Alicia. Yo tengo la costumbre, por ejemplo, que hago el contrato con el cliente y al mismo tiempo añado esa información primaria que me da el cliente a Alicia, porque los abogados en la organización de bufete tenemos nuestras máquinas con internet, tengo que decirlo así también, en todo momento, y podemos hacerlo. A lo mejor otro jurista no lo tiene, pero la organización de bufete nos ha creado esas posibilidades. Entonces inmediatamente entro a Alicia, introduzco los datos primarios, saco mi escrito de personería, incluso cuando llega el asunto mío, el contrato, a donde está la directora para firmarlo, ahí ya yo introduje mi escrito de personería. No tengo que volverme loca tratando de sacarlo después o buscarlo después. Ahora, a medida que usted va realizando los distintos trámites del proceso penal, y usted vaya recibiendo esa información, usted la va añadiendo a Alicia y se va a percatar que al final le va a ahorrar tiempo. ¿Por qué razón? Porque usted introduce en un primer momento las generales del caso, ya después no las tienes que introducir más, ya usted le pide directamente a Alicia la información, es decir, usted ya le introdujo los hechos, usted le dice, bueno, genérame las pruebas que tú me propones, yo deba solicitar según estos hechos que yo te estoy diciendo, es mi versión de los mismos, y Alicia te genera, por ejemplo, te dice, la prueba testifical consistente en la declaración
de fulano de tal para que declare sobre este extremo, que eso es lo que hay que fundamentar cuando uno propone un escrito de práctica de prueba. Pero, por ejemplo, queremos solicitar un cambio de medida. El cambio de medida, Alicia ya tiene los hechos, ya tiene las pruebas y Alicia es capaz de generarte el escrito y decirte por qué a esta persona se le debe otorgar o no el cambio de medida, de la medida cautelar de prisión provisional. Digo prisión provisional, pero ya está preparada para referirse a otros cambios de medidas también. ¿Qué pasa con esto? Que estos escritos hay que fundamentarlos, hay que hacer valoraciones sobre las pruebas, hay que decirle al fiscal en este primer momento que se le debe otorgar el cambio de medida porque esta persona tiene un domicilio reconocido, esta persona no existe ningún indicio que pueda hacernos creer que va a evadir la justicia. Y Alicia es capaz de hacer todo ese análisis sin que nosotros lo tengamos que teclear. Y es por eso que nos ahorra trabajo también. ¿Cómo Alicia hace esa información o genera esa información con la que nosotros le dimos primariamente, en un principio? Porque Alicia no adivina. Como digo yo, Alicia puede ser inteligente pero no adivina. Si usted no le introduce la edad que tiene, si usted no le introduce si tiene o no antecedentes penales, si usted no le introduce, por ejemplo, si tiene o no problemas de salud o problemas familiares, después cuando ella te va a fundamentar ese escrito de solicitud de cambio de medida, ¿de dónde ella va a sacar información? De esa primaria que nosotros le introducimos. Boris hablaba de que ahora tiene aproximadamente 30 escritos. Yo me puse a sentar y además el colectivo que me rodea, ¿no?, de abogados que ya están haciendo las pruebas y todos ellos han ido ayudando, han ido cooperando, han ido aportando y los más mínimos escritos, hasta solicitud de suspensión del acto de juicio oral, aplicación de la instrucción 221 porque me coincide con otro juicio, con otro señalamiento. Es decir, después... Tiene también algunos escritos que son de esto de resolución de conflicto, cosas que no tienen que llegar al juicio, ¿no? Tiene ese tipo de escritos también, de cómo las partes se pueden poner de acuerdo, y son un número enorme de escritos y que ahora lo planificamos. Por ejemplo, miren, no solamente la parte de generación de escritos es muy interesante, pero ahora mismo, cuando la profe Orban estaba hablando, ¿no?, acerca de lo que ella puede responder, de cómo responde, yo le hice una pregunta, yo le pregunté, ¿cuál es la instrucción del Tribunal Supremo que regula la vestimenta? Y me dice, la instrucción número 268 del Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba, publicada en la Gaceta Oficial número 82, ordinaria del 2022, establece las pautas para el modo de vestir del personal judicial, las partes, sus representantes y otros usuarios del servicio de justicia, con el fin de conservar la formalidad del acto judicial. El diseño y porte de las prendas deben denotar una adecuada apariencia personal en correspondencia con la solemnidad del servicio público judicial, etcétera, etcétera, ¿no? Y después le digo, bueno, ¿y cómo se tienen que vestir las personas? Y me dice, acá para las mujeres, durante la audiencia se recomienda vestir vestidos, conjuntos o combinaciones de blusa o chaqueta y falda o pantalón, siempre evitando los escotes profundos y cuidando el largo de la falda. Después me habla de los hombres y cómo deben vestirse los hombres. Esto es una pregunta muy sencilla sobre eso, pero le podemos hacer preguntas básicamente de cualquier cosa dentro del área de donde ella, o sea, no le podemos preguntar nada o muy limitado acerca de civil, por ejemplo, porque tiene muy pocas cosas. Entonces, eso, a veces no sabemos qué instrucción qué es la que tenemos o sea, la que nos está orientando sobre un determinado aspecto, y ahí tenemos las palabras clave en nuestra cabeza, pero no sabemos qué instrucción es, y se lo decimos, y es capaz entonces de prepararnos una respuesta con todo eso y darnos los vínculos, porque acá mismo yo no estaba seguro, porque yo conozco cómo funcionan estos sistemas, ¿no? Y ¿será verdad? Le di aquí, descargué el PDF y es verdad. Es eso exactamente así, y lo verifico, ¿no? Si tenemos una manera de corroborar que lo que está diciendo es correcto. Más o menos eso es lo que queríamos plantear. Si quieren hacer alguna pregunta sobre Alicia, alguna inquietud que tengan, que les interese saber cómo funciona, algún detalle. Bueno, yo estaba preguntando a mi colega que ya la ha visto ya en directo, si necesita datos móviles, la aplicación desde el celular. Sí, necesita datos móviles, sí, porque debe quedar claro que lo que tenemos en la aplicación en el celular es un cliente que lo que hace es conectarse a Alicia como tal. Es
Es decir, es como cualquier otra aplicación que tenemos en el celular, no es como los juegos que residen en el celular. Es decir, no hay manera de que Alicia esté en el celular porque eso se llama modelos grandes de lenguaje, ¿cómo se llama realmente? Y son tan grandes, para que, a ver, hay modelos grandes de lenguaje en teoría, que se llaman grandes también, pero son pequeños, vamos a decir, que caberían en una computadora, en un celular, pero tienen capacidades muy limitadas y no son realmente, vamos a decir, no lo podríamos utilizar en un área tan, vamos a decir, tan comprometedora como es el derecho o la medicina, por ejemplo. Entonces sí hace falta datos móviles para conectarse, hace falta, pero no consume mucho, porque es solamente texto. Es como si estuvieras chateando con alguien, ¿no? Es como chatear con WhatsApp. A mí me resulta bien interesante. Me gusta mucho que llegue al punto de poder revisar pronunciamientos del Tribunal Supremo en relación con los aspectos que puedan resultar de interés, porque si bien nos puede resultar más fácil a los operadores del derecho, en este caso los abogados, que es para quien está destinado, ubicar dentro de una ley el artículo, es decir, quizás en algún momento, algún punto sea más complejo, pero de ordinario estamos familiarizados con ese tema, pero acceder de forma rápida, eficaz y con un nivel de seguridad a pronunciamiento del Tribunal Supremo en relación con determinados temas, no siempre está al alcance de la mano y no siempre es tan fácil, porque ya todos sabemos por dónde transita la situación de los boletines jurídicos del Tribunal Supremo, que en algún momento fueron, pero que ya no son exactamente lo que fueron, y entonces acceder a las bases de datos del Tribunal Supremo para revisar sentencia tampoco es un procedimiento simple ni de todos los días. Incluso revisar sentencias para el desarrollo de tesis también históricamente se ha convertido en una dificultad enorme, requiere de no sé cuántas autorizaciones. Entonces me parece muy inteligente y además muy útil que podamos utilizarlo, que podamos tener ese nivel de información en relación con los aspectos que nos interesen para la aplicación del derecho penal. Y entonces me gustaría que hicieran uno de derecho civil. Bueno, porque ahora con el nuevo Código de Proceso, los pronunciamientos del Tribunal Supremo pueden ser observados, no directamente como fuente de derecho, pero sí se le puede tener una mirada por el propio mandato legal, y no pocas veces nos enfrentamos al punto de que no tenemos a la mano cuál ha sido el criterio sostenido del Tribunal Supremo sobre el tema del que se trata en un proceso actualmente, y no nos podemos proponer en el fundamento de derecho, porque no lo tenemos. Sería muy útil, me gusta mucho eso. Bueno, generar, por supuesto, las bondades que tiene y llamar la atención sobre la necesidad de confrontación siempre de la información y de no convertirnos en observar y tomar lo que nos da sin un estudio, digamos, sin una mirada crítica, claro, del contenido. Y me gustaría saber por qué se llama Alicia. Muy bien. Yo lo voy a decir Giovanni. Asistente. La mamá fue la que le puso. No, realmente somos los padres. Somos los padres. Los dos estuvimos debatiendo de cómo le ponemos el nombre. Queremos poner un nombre que tuviera un sentido, las siglas tienen un sentido. Y A es inteligencia artificial. Pero ¿por qué ALIC? O sea, asistente legal, interactivo y colaborativo. Da la casualidad Alicia. Coincidió. Pero como decía yo a la presidenta de la universidad cuando lo presentamos allá, yo un poco que me recuerda al cuento de Alicia en el País de la Maravilla, y de cómo ella en ese sueño tuvo que enfrentar tantas cosas y cosas inimaginables que tú crees que no puede ser posible, como que un conejo habla, como que te tienes que poner más chiquita, más grande, y un poco que Alicia para nosotros representa eso. Pues sí. Representa hacer lo que pensamos que se podía hacer. Uno puede decir, bueno, ¿cómo se hacen este tipo de cosas? Yo mencioné cómo que funciona, pero después, ¿cómo que se hace esto? ¿Cómo lo hicimos? Vamos a decir cómo lo hicimos, ¿verdad? Para quitarle el deseo de hacerlo aquí. Sí. Bueno, imagínense ustedes que eso lleva la revisión de cientos, de miles de preguntas y respuestas, de elementos de entrenamiento, para que esas
respuestas que ella potencialmente pueda dar o las que puede recuperar y pronunciarse al respecto, ¿no? Que esa información sea real, sea veraz. Eso requirió explorar el Código Penal. Yo que no soy de esa área, aprenderme cosas y saber, mira para esto, si ahora yo aquí, esta persona está cometiendo un delito conmigo, me hago de darme cuenta. He tenido que meterme en eso, por eso, revisar, imagínense ustedes, coger la Constitución y para cada artículo de la Constitución, todas las posibilidades de glose, de preguntas y respuestas y de elementos de entrenamiento que pueden suceder de un solo artículo. Estamos hablando de que una ley puede producir más de 5.000 fácilmente. Por ejemplo, una de las leyes más extensas que tenemos, ¿no? Procesal penal. Sí, procesal penal. Esa es la más extensa, ¿no? Es más extensa que el Código Penal. Tiene 800 y pico de artículos. El Código Penal tiene 400 algo. La Constitución de la Lo República. sé porque he tenido que meterme a revisar cada uno de ellos. Sí, realmente ya vieron que habla. Tengo que decir que quería preguntarle a Alicia, que es más inteligente, es un informático como nosotros. Él decía que la iba a entrenar para eso, para que dijera que los informáticos. Ha sido una mezcla un poquito, porque los informáticos no piensan como nosotros. Y muchas veces me decía, pero eso es fácil, eso lo saben todo. Yo digo que no lo saben, que tienes que ponerlo, piensa en nosotros, no pienses como tú. Por ejemplo, la Constitución de la República que él mencionaba. Esa la revisé yo íntegramente. La revisó y entonces cada vez que responde o hace referencia a alguna legislación, el enlace está ahí abajo. Es decir, que usted puede tener increíblemente acceso a una cantidad de legislación que uno ni remotamente sabe. Pues las preguntas las elaboraron ustedes y las introdujeron a la Algunas. Algunas sí, pero también utilizamos una generación automática de preguntas. Y cuando uno genera automáticamente preguntas, tiene luego que revisar esas preguntas que fueron generadas, porque pueden estar mal. Primero, la pregunta puede estar mal formulada y la respuesta también. Es decir, esto lo que nos crea es un volumen de datos masivo que luego tenemos que revisar. Porque es por preguntas, no por instituciones. ¿Cómo? Cualquiera pensaría que es darle un libro y que ella lo haga. No, hay que entrenarla. Como se entrena a una persona. El derecho lo estudiamos por instituciones. El derecho se estudia por instituciones jurídicas, en las distintas materias. Y esa podría ser un camino, por eso pregunto, ¿no? Cuando tú puedes buscar, no sé, puedes hacer la búsqueda por instituciones o tienes que poner una pregunta. Haces una pregunta o escribes alguna palabra, algo que te interese. Como una palabra clave. Como una palabra clave, pero puede ser una pregunta, uno puede hacerlo de una manera bastante informal. Es decir, hola Alicia, me gustaría que me hablara sobre esto. ¿Qué sabes sobre esto? Algo más concreto, por ejemplo, uno puede decir, ¿qué dice exactamente el artículo primero de nuestra Constitución? ¿O qué dice el artículo tal? O generalmente esas preguntas suceden, pero no es la que comúnmente hacemos, porque muchas veces lo que no sabemos es el artículo. Porque si sucede el artículo, voy y lo busco en la ley, ¿no? Normalmente lo que uno sabe, pero le puedes preguntar eso y ya te lo dice. Pero, como decía, lo que normalmente ocurre es que no sabemos en qué artículo está regulado algo, o cuál es la pena por tal delito, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la pena por el delito tal? Y entonces, si tiene diferentes formas, forma agravada, no sé qué, te va a hacer una discusión de cada una de esas formas. Realmente fue ha sido un año muy fuerte. Y con apagones. Así que podrás imaginar cómo trabajas. Información teórica sobre los temas también. También. Esa es lo que llamamos la doctrina, toda esta parte. Toda la parte de doctrina. Ustedes preguntan y ella responde mezclándolo todo. Y te da una idea general increíble. Eso es. Y lo que iba a decir que se me olvidó que él mencionó, por ejemplo, si no quieres teclear lo puedes dictar. Y si no lo copias, sacas una captura de pantalla y ella te lo asume. Y eso te ahorra también trabajo. En el caso de los escritos, con independencia de la información inicial que se ingresa sobre la persona, puede ser que en distintos abogados se generen escritos similares, con líneas de oraciones similares, aunque después lo editemos, ¿ves? Pero que resulten escritos similares en base a lo que al tipo de escrito que se está pidiendo. Sí, pues sí. Yo pida uno, otro abogado pida otro y sean parecidos. A ver si entiendo. Ella para hacer un escrito sobre el caso que usted está llevando, no consulta el caso de nadie. Porque primero, imagínese usted puede estar defendiendo a la víctima y yo al acusado. Pero de alguna manera ella tiene un lenguaje propio. Exacto, ella tiene un lenguaje propio. Pero Pero yo quería hacer esa. Los hechos cambian, ella se adapta según los hechos.
yo quería hacer esa Y aclaración. a las características de las personas, no todas las personas son igual, por eso es que le cortamos Hay cosas que no varían, hay cosas que por supuesto no varían, los encabezados, por ejemplo, los artículos que fundamentan ese escrito, que le permiten a usted seguir algo, eso no varía. ¿Entiende? Ahora, claro, cuando cambia el hecho, si usted cambia el hecho, puede cambiar entonces las pruebas que ella le va a sugerir sobre ese hecho. ¿Entiende? Eso Es sí, increíble la cantidad de pruebas que generan, pruebas que uno a veces dice, te da una idea de qué puedes pedir. A ver, ¿qué pasa? Que Alicia es un asistente. Después que se escriba, usted coge y tiene que revisar, y si quieres cambiar o adicionar algo lo puedes hacer, No, y si puedes impregnarle tu estilo, tú se lo impregnas. Claro, pero está como para que te diga, estoy apurada, estoy corriendo, tengo tantos asuntos, no me da tiempo, dale. sí, pero déjame hacer también una aclaración, que el propósito no es, y nunca ha sido, que ella genere un escrito que usted vaya a imprimir ya. Porque cuántas veces nosotros que somos seres humanos, que dominamos el caso, que conocemos, que no... ¿Cuántas veces nosotros podemos ir sobre un mismo escrito, cambiarlo, arreglarlo, ponerlo para acá, cambiarlo? Es decir, no podemos esperar de que ese sistema nos produzca un escrito listo para imprimir. Es una sugerencia que le hace. Facilita ese trabajo en ese aspecto, porque muchas veces tenemos que ¿dónde empiezo? ¿Y qué hago? ¿Qué le pongo a esto? Y eso te da una serie de ideas, de estructura del documento y uno puede cambiar ciertas cosas, ponerle algunos detalles extra que tiene, que debes considerar, etc. ¿Alguna otra pregunta? Muchachos, vaya. El tiempo. ¿Es eso? Ah. Buenos días. Yo quisiera hacer una preguntita. ¿Pudiera Alicia ampliarse a largo plazo a otra materia del derecho, como pudiera tener caso de asesoría? Sí, seguro, claro. Lo que pasa es que eso va a requerir tener especialistas en esa área que nos ayuden también a entrenarla. Y lo tenemos pensado, incluso tenemos otras cosas pensadas también en cómo ella puede contribuir, ¿no? a la parte, digamos, educativa, o sea, la versión educativa, también a la parte de análisis de los casos, de los hechos, porque todo parte de los hechos. He aprendido aquí que todo parte de los hechos, todo está en los hechos. ¿Es así, no? Sí, cuando uno va a decirle ese delito está cosa, porque está reflejado en las acciones que llevó a cabo, las acciones o omisiones que llevó a cabo ese acusado. Todo está en los hechos. Y sería bueno también, por ejemplo, en un futuro, trabajar en que ella sea capaz, por ejemplo, de decirnos aquí el delito está. Llegar a ese punto, que le da un hecho, y hace un análisis completo del hecho, y explicado, y que diga, este es el delito. Estábamos pensando en otras Eso versiones. tiene una habilidad, o sea, tiene una posibilidad para también de instrucción y que lo ayude a usted también a decir, yo estaba pensando que no era este delito que calificaba, sino este otro. Y de esa manera también lo podemos hacer. Alicia hace recursos, además de las conclusiones provisionales de la defensa. Las conclusiones son preciosas. ¿En qué sentido? Que usted viene trabajando en la fase investigativa, después dice, ¡pum! Y ya. Ella misma te pone conforme, disconforme, por esto, la prueba, te propone las pruebas. Está entrenada para pelearse literalmente con el fiscal. Para destruir los elementos del fiscal. Nos reíamos cuando Lo tenemos pensado de esa manera porque somos para nosotros. Estas pruebas no son suficientes por esto, no demuestra esto, porque esto lo único que hace es hacer esto, porque tendrá que bueno, por lo menos no nos ahorra tiempo. Pero todo, la calidad de lo que ella es capaz de producir dependerá de la calidad de lo que nosotros coloquemos en nuestros hechos. Y la cantidad de información. Y de las pruebas que tengamos, porque ella va a contrastar las pruebas también con el fiscal, etc. Yo decía que estábamos pensando en otras versiones, más adelante él mencionaba alguna y yo decía, bueno, ¿qué tal si ponemos a Alicia en el acto de juicio oral y nos permite decir ella misma, captar lo que nosotros hacemos de tomar nota, que ella lo puede escuchar, toma las notas y contrastar lo que dice un testigo y lo que dice otro y después decirnos, la diferencia fue esto y esto, y te propongo hacer esto, así tu informe de esto y esto. Por supuesto, eso son pensando en el futuro en versiones de Alicia, ahora estamos trabajando en ello. Y sí, se puede hacer en civil, en asesoría jurídica. Estamos pensando también en algo quizá que tenga que ver con los SMART, con las medidas, con la solución, con los métodos alternativos de solución de conflictos. ¿Quién puede acceder a eso? Bueno, ahora mismo estamos en fase de prueba y tenemos a Alicia colocada en un servidor de prueba que tiene limitaciones en la cantidad de personas que pueden conectarse y yo voy a mencionar otro detalle respecto de eso que está vinculado, ¿no? Entonces, ¿quiénes pueden? Las personas que están ahora mismo formando parte del equipo que la está probando y que nos está ayudando entonces a refinar lo que ella dice en la producción de lo que están probando las
gestión de casos, los escritos y eso. Pero por supuesto, la idea es que lo utilice todo el mundo. En un inicio, los abogados de bufete. Para entrar a Alicia actual, a Alicia abogada, a esta versión, solamente los abogados de bufete por el correo electrónico del bufete, no nadie puede entrar. Por otro correo electrónico no puede entrar, está limitado. Si después sacamos otras versiones. Pero incluso los abogados del bufete que forman parte del equipo. Sí, ahora, en estos momentos, porque la idea es ampliarlo para todos los abogados. ¿Qué sucede con este tipo de cosas? Que esto hay que ponerlo, para que esto pueda ser utilizado, esto hay que ponerlo en un servicio en Internet. ¿Por qué? Porque las características que tienen las computadoras que corren estos programas son muy especiales. Muy especiales. Entonces eso no puede correr en un laptop, no va a correr en ningún servidor, en el servidor del bufete, estoy convencido de eso. Porque estamos hablando de que estos sistemas trabajan con hardware especial. Cosas físicas de la máquina especiales. Por ejemplo, las tarjetas de video, que pueden costar una tarjeta de video más de $30,000. Imagínense ustedes, una laptop que cuesta, no sé, $500, una tarjeta vale varias laptops. Es decir, tiene esas características. Entonces ahora la tenemos en un servidor de prueba y cuando ya la decidamos poner en producción como tal, tenemos que alojarla con esas características. Entonces ese es el detalle, por eso es por qué no se pueden conectar tantas personas ahora mismo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Entonces, para que nos vaya la electricidad, vamos a pasar al segundo momento. Voy a invitar a Mayrin a subir acá, a Caché, para hacer la presentación de los libros por la editorial Plus. El video. En lo que van subiendo ya el video.